Ok. Entonces, existen situaciones, por ejemplo, de forma gráfica, cuando dos rectas en el plano cartesiano están con pendientes muy próximas una de las otras, ¿no? Por ejemplo, ahí la recta Y1 y la recta Y2 están casi paralelas, de manera que en estas situaciones la intersección de estas dos rectas es un punto muy sensible a la, digamos así, a la aproximación o a los errores de redondeo. Porque cualquier variación va a hacer con que el punto de intersección entre estas rectas, ¿no es cierto?, eh, se va a correr significativamente, ya sea para un lado o para el otro, dependiendo de cuál de las rectas o respecto de qué eje está rotando alguna de las rectas. Entonces, a estos sistemas que son muy sensibles a cualquier movimiento, por decirlo así, se denominan sistemas mal condicionados. Ok, los sistemas mal condicionados tienen el determinante de la matriz de coeficientes de estos sistemas va a ser muy próximo de cero. Muy bien, entonces la definición de los sistemas mal condicionados. Entonces los sistemas mal condicionados son aquellos en donde pequeños cambios en los coeficientes generan grandes cambios en la solución, ¿no? Es de lo que estábamos hablando. Cualquier modificación, ¿no?, en la rotación de esas rectas que corresponden a pequeños cambios en los coeficientes de los sistemas de ecuaciones, generarán entonces grandes cambios en la intersección de en el caso del ejemplo gráfico, de esas dos rectas. Y en el caso general será entonces la solución del sistema se va a correr, digámoslo así, ¿no?, porque la solución de un sistema es en el plano, sería la intersección de esa recta. Eso tiene una explicación gráfica hasta 3 dimensiones. A partir de 3 dimensiones para arriba ya no se tiene una explicación gráfica, ¿no es cierto? Pero la solución del sistema, que correspondería a un determinado valor dado por la cantidad de cifras significativas que utilicemos en la solución, pudiera ser muy diferente si es que el sistema es mal condicionado y trabajamos con menor cantidad, por decir, de cifras significativas. Otra interpretación que se le da a los sistemas mal condicionados es que hay una gran cantidad de resultados que pueden satisfacer la ecuación en forma aproximada. ¿Sí? Ok, debido a que los errores de redondeo llevan a provocar pequeños cambios en los coeficientes, ¿no es cierto? Los errores de redondeo nos generan a veces un mal redondeo, ¿no?, o un redondeo demasiado exigente, nos llevan a estos cambios de los coeficientes, y esos cambios, que pueden ser muy pequeños, van a generar grandes errores en la solución de esos sistemas mal condicionados. Entonces vamos a ver este ejemplo. Fíjense, este es un sistemita 2x2, donde si lo resolvemos, como está ahí en la pantalla, resuelto por Gauss con el esquemita de la tabla de una tablita, ¿no es cierto?, que hemos utilizado, que hemos normalizado para resolver este tipo de sistema, ¿no? Entonces, este sistemita, como es 2x2, y no ha habido necesidad de hacer
intercambio de filas, entonces lo resolvemos en un paso, ¿no? Porque es simplemente eliminar el coeficiente que está en la columna 1 y no es más. Entonces ya tenemos la primera etapa de la solución, que es la eliminación de Gauss. Ya generamos nuestro sistema triangular superior. Entonces la solución, haciendo uso del algoritmo de sustitución reversiva, hacemos primero de la última fila, despejamos x2 y nos da la solución menos 1. Si ese valor lo llevamos a la primera fila y despejamos x1, la solución de x1 nos da 1. Por lo tanto, la solución de este sistema 2×2, ¿no?, es 1 y menos 1. Recordando que en sistema 2×2 corresponden, ¿no?, cada uno de estos sería una ecuación lineal, ¿no? Es decir, son rectas en el plano. Por lo tanto, la solución de este sistema es en realidad la intersección de estas dos rectas, ¿cierto? Esa sería la solución. Y la intersección entonces de estas dos rectas estaría en x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. Ok, vamos a entrar y continuamos. Ahora vamos a hacer una pequeña alteración a este sistema de ecuación. Fíjense que vamos a modificar, aquí en este caso, fíjense, vamos a modificar el vector, ¿no? El vector, vamos a hacer un poquito más chico para que se vean ambos sistemas, ¿no? El valor de 0,067, ¿no?, del primer sistema de ecuaciones, lo vamos a modificar por 0,066. Es decir, estamos variando en un milésimo, ¿no?, el valor de b sub 2. Entonces, es una pequeñísima variación. Que el sistema no fuese mal condicionado, como lo vamos a ver que es, no habría mayor problema en la solución, ¿no es cierto? La solución prácticamente no lo detectaría si es que no fuese mal condicionado. Pero en cambio, si el sistema es mal condicionado, fíjense cómo varía, ¿no? Al resolver ahora el sistema con esa variación, como hemos dicho, de 0,067 a 0,066, ahora la solución nos da x2 igual a menos 832 y x1 a 665, ¿no? Y la solución anterior era x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. Entonces no tiene nada que ver una solución con la otra, ¿no es cierto? Esta solución de acá no se parece en nada, ¿no es cierto?, a la solución anterior. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esa pequeña modificación hace que el sistema varíe tanto? Entonces, la explicación es que este sistema es mal condicionado. Entonces, estos sistemas son muy sensibles con la cantidad de cifras significativas utilizadas. Por ejemplo, el ejercicio anterior yo lo resolví en Excel, ¿no?, y utilicé primero 5 cifras significativas, después 10 y 15. Fíjense que recién cuando introduje 10 cifras significativas, ya el valor de x1 y x2 comienzan a aproximarse a la solución correcta, ¿no es cierto?, que es 1 menos 1. Ya con 15 cifras significativas, ese valor es aún más próximo, ¿no? Pero hasta las 5 cifras significativas todavía la solución no tiene nada que ver con la solución real. Entonces, este es evidentemente un sistema mal condicionado. Entonces ahora vamos a encontrarle una explicación, ¿sí? Entonces vamos a escribir las dos ecuaciones, ¿no?, en forma genérica, y vamos a despejar x2, ¿no?, que digamos que si es x1 corresponde a x y x2 corresponde a y, ¿no?, en un sistema tradicional, entonces la ecuación la expresamos en función de y en función de x, ¿no es cierto? Y el coeficiente que multiplica x viene a ser las pendientes, ¿no?, de cada una de estas rectas. Ok, entonces
Si nosotros decimos que esas pendientes son muy próximas, ¿no? Es decir, son muy parecidas, entonces podemos hacer una relativa igualdad, ¿no es cierto? Son aproximadamente iguales, significaría ese símbolo, ¿no? De una rayita curveada. Entonces de ahí, multiplicando, ¿no es cierto?, los denominadores de cada lado con los numeradores del extremo contrario, y, ¿no es cierto?, obtenemos esto de acá, y luego si pasamos todo a un solo lado, vamos a ver que la expresión que tenemos del lado izquierdo en esta ecuación es justamente la expresión del determinante, ¿no?, de la matriz de coeficientes del sistema original, ¿no es cierto?, de este sistema de acá. Entonces, este sería el determinante, ¿no? A1 por A22 menos A12 por A21. Ese sería el determinante que está representado entonces en esta expresión. Y por lo tanto vemos que el determinante sería aproximadamente 0. Entonces, para determinantes que tienen valores muy pequeños, ¿no es cierto?, que se aproximan a 0, podemos decir que es muy posible que esos sistemas van a ser sistemas mal condicionados, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, el determinante de este sistema nos dio un valor pequeñísimo, ¿no?, que corrobora el hecho de que ese sistema del ejemplo era un sistema mal condicionado. Entonces, en estos sistemas, ¿cómo debemos actuar? Cuando nos enfrentamos a un sistema mal condicionado, es decir, cuando el determinante del sistema es un valor muy próximo de 0, automáticamente tendríamos que trabajar con la mayor cantidad posible de cifras significativas. Los software tienen un mecanismo, ¿no?, que al detectar que este es un sistema mal condicionado, automáticamente ya comienzan a trabajar con doble precisión, ¿no? Es decir, duplican la cantidad de cifras significativas para resolver cualquier problema sobre el que estén trabajando. Ok, entonces eso sería todo lo relacionado con los sistemas mal condicionados. Vamos a pasar ahora a un método de resolver Gauss, ¿no?, que se denomina factorización LU. Bueno, esta L viene a ser el inglés, ¿no es cierto?, low, y la U viene a ser de up, ¿no? A ver, vamos a ponerlo acá, low, y aquí sería up. Entonces, el significado en español sería matriz L, sería la matriz triangular inferior, y U, la matriz triangular superior, ¿cierto? Entonces, el objetivo de este tema, o de este método de factorización LU, es llevar cualquier matriz de coeficientes A a la forma subdividida, ¿no es cierto?, de dos submatrices L y U, ¿no? Y de ahí viene el adjetivo factorización LU. Ok. Ahora, no todas las matrices se podrán factorizar, ¿no? Entonces, ¿qué matrices son las que se pueden llevar a dos submatrices L y U? Son solamente aquellas matrices que tengan inversa. Sí, dígame. Se quedó en sistemas mal condicionados la pantalla. Estábamos. Perdón. Sí, gracias por hacerme recuerdo. Aquí, como hemos pasado a otra pantalla, tenemos que cambiar. Sí, gracias. Vamos a dejar de presentar y presentar otra vez. Perdón. Entonces estamos con factorización L1. Ok, ahora sí ya, ¿no? Estamos aquí. Estábamos justamente hablando de este tema, ¿no es cierto?, donde queremos descomponer entonces una matriz A cualquiera en dos matrices. La vamos a escribir aquí, ¿no es cierto? Tenemos una matriz A
y queremos descomponerla en dos matrices L y U. Habíamos dicho que L entonces era de matriz triangular inferior, ¿no es cierto? Triangular inferior, y la U, matriz triangular superior. Eso era, ¿no? Ok. Entonces, decíamos también que para que se pueda hacer esta factorización o esta descomposición de la matriz A debe tener inversa, ¿no? Ok. Entonces, esa es una condición para poder utilizar el método de factorización L. Ok. Entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a definir entonces una matriz especial que se denomina la matriz L del paso K, ¿no es cierto? Esta matriz L, por definición, va a tener unos, ¿no es cierto?, en la diagonal principal, puro unos, ¿no?, y ceros por arriba de la diagonal principal y ceros por debajo de la diagonal principal, excepto en la columna késima, ¿no?, que por debajo de la diagonal principal tendrá los coeficientes múltiples, los negativos de los coeficientes multiplicativos L sub i k, ¿no es cierto? Donde L sub i k va a estar dado por los valores de los coeficientes de la matriz A, ¿no? Entonces va a ser L sub i k, va a ser el A sub i k dividido entre el coeficiente de la diagonal, que lo hemos llamado pivote, ¿no es cierto? El elemento pivote, el A doble K del paso K. Ahora, en el método de Gauss que hemos visto, ¿no?, los coeficientes multiplicativos que colocábamos en la columna de las operaciones viene a ser justamente este coeficiente de acá. Entonces, el método de factorización LU en realidad es el método de Gauss, ¿no?, de eliminación de Gauss, que se utiliza para descomponer la matriz A en dos submatrices. Entonces, el algoritmo de eliminación de Gauss viene a ser básicamente una visión matricial del procedimiento o del algoritmo de eliminación de Gauss. Entonces, decíamos que esta matriz L del paso K tiene unos en la diagonal y ceros por arriba, ceros por debajo, excepto en la columna késima. Ok, esta matriz es muy parecida a la matriz identidad, ¿no es cierto? Excepto por la columna késima, ¿no?, por donde están los coeficientes multiplicativos. Entonces, es muy parecida. Este procedimiento para obtener la descomposición de la matriz L y U se inicia, vamos a escribir acá nuestra ecuación, multiplicando, ¿no es cierto? Para obtener la matriz A del paso K más 1, multiplicamos la matriz L del paso K, la matriz que acabamos de definir, ¿no es cierto?, multiplicada por la matriz A del paso anterior, del paso K. Ok. Obviamente, cuando K vale 1, ¿no?, el primer paso, ¿no?, obtendremos esta matriz del lado derecho, que será la A del paso 1. Entonces, la A del paso 1 va a ser igual a la matriz inicial A, ¿no?, la matriz de coeficiente dada inicialmente. Ok. Y L del paso 1 va a ser la matriz que tiene unos en la diagonal, ceros por arriba, ceros por debajo, excepto en la columna, en el caso de que sea 1, la columna 1, ¿no? En la columna 1 entonces tendremos los coeficientes multiplicativos. Ok, este procedimiento va hasta la columna n-1, es decir, K, que es igual que en el método de Gauss, nos va indicando sobre cuál columna estamos eliminando los coeficientes. Entonces vamos a ir hasta la columna penúltima, ¿no es cierto?, hasta n-1. Cuando K es igual a n-1, ya estamos prácticamente en el último paso, de manera que
A del paso n ya será la matriz triangular superior U. ¿Sí? Y L va a ser la matriz que rellenamos simplemente, ¿no?, con los coeficientes multiplicativos. Entonces L va a ser una matriz que tiene unos también en la diagonal, ¿no es cierto? Ceros por arriba, y por debajo vamos a tener los coeficientes multiplicativos. Y listo, entonces ya tendríamos la matriz U y la matriz L. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Tenemos esta matriz que ya la hemos trabajado, ¿no es cierto?, esta matriz de coeficientes por el método de Gauss. Entonces vamos a descomponer ahora esa matriz en dos submatrices, L y U. Entonces, como decíamos, iniciamos para K igual a 1, y la matriz entonces A1, vamos a llamar así, la matriz A1 va a ser igual a A, ¿sí? Pero la matriz L1 va a ser una matriz que va a tener, bueno, L y U obviamente tienen la misma dimensión que A, ¿no? Entonces, L1 va a ser una matriz que tiene ceros en la por arriba de la diagonal, unos en la diagonal, ceros también por debajo de la diagonal, excepto en la columna, en este caso 1, donde van a estar los coeficientes multiplicativos, L21 y el negativo de L31. Esos coeficientes entonces los calculamos por la formulita que dimos ahí, ¿no?, que L21 va a ser igual a A21 dividido entre A11, ¿no? Es decir, va a ser 1 dividido entre 2. Lo mismo para L31, va a ser el coeficiente A31 dividido entre A11. Es decir, va a ser 1 dividido entre 2. Entonces, de ahí obtenemos los valores de la matriz L del paso 1. ¿Sí? Como son los negativos, entonces los premultiplicamos por un signo menos esos dos valores y los colocamos, ¿no es cierto?, en su posición correspondiente, que es lo que tenemos ya aquí abajito, ¿no? Esta sería entonces nuestra matriz L del paso 1. Y al multiplicarla por la matriz A del paso 1, fíjense que se nos eliminan los coeficientes de la primera columna. Entonces el procedimiento es básicamente el mismo que el método de Gauss, ¿sí? Entonces para K igual a 1 hemos eliminado la columna 1, ¿sí? Entonces para K igual a 2 vamos a eliminar ahora la columna 2. Entonces para K igual a 2 ya tenemos A del paso 2, nos falta determinar L del paso 2. Entonces, ¿cuál será L del paso 2? Va a ser una matriz que tiene unos en la diagonal, ceros por arriba, ceros por debajo, excepto en la columna késima, ¿no es cierto? En este caso la columna es 2. Entonces ahí vamos a tener el negativo del coeficiente L32. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de L32? Con la formulita que hemos dado, ¿no?, que va a ser el A32 del paso 2 ahora, dividido entre el coeficiente pivote, que es el elemento de la diagonal de la matriz del paso 2, ¿no es cierto? Entonces va a ser, fíjense, acá tenemos, esta es nuestra matriz del paso 2, entonces va a ser 1/2 dividido entre menos 1/2, ¿sí? Eso nos da entonces el coeficiente L32 igual a menos 1, que al pasarlo ahora, al colocarlo en la matriz L del paso 2, tenemos que premultiplicarlo por un signo menos. Entonces, es que por eso que aquí aparece el L32 con signo más, ¿no es cierto? Porque menos con menos se hace más. Y al multiplicar ahora L del paso 2 por A del paso 2, ya aparece este nuevo 0, ¿no? Además de los anteriores, ya tenemos entonces todos los coeficientes por debajo de la diagonal, ya son 0, ¿no? Entonces esta ya es directamente la matriz U, ¿no? Es decir, es el último paso, habíamos dicho hasta K igual a n-1, ¿no? N es la dimensión del sistema, en este caso n vale 3, entonces n-1 es 2. Luego, determinamos la matriz L. La matriz L es simplemente una matriz que tiene unos en la diagonal, ¿no?, ceros por arriba de la diagonal, y por debajo de la diagonal
tenemos los coeficientes multiplicativos, ¿no?, que habíamos obtenido en los pasos correspondientes. Entonces, por ejemplo, en el primer paso teníamos los coeficientes L21 y L31, que eran 1/2 y 1/2. ¿Sí? Y en el paso 2 obtuvimos el coeficiente multiplicativo, que era -1, ¿no?, que lo colocamos en su posición correspondiente, ¿no?, en L32. Y listo, ya tenemos la matriz L y además también tenemos la matriz U, ¿cierto? Aquí estarían las dos ya, ¿no? L y U. Ok. Vamos a borrar esto. Entonces, el procedimiento es básicamente el mismo que el que hemos visto para el método de Gauss, ¿sí? Entonces acá tenemos ya la solución, ¿no?, o la descomposición por el método de factorización LU. ¿Sí? Tenemos la matriz A y la matriz que va a ser igual al producto de la matriz L por U. ¿Sí? Si nosotros hacemos el producto de estas dos matrices, nos tiene que dar A, que es la forma de verificar si lo hemos hecho bien. Ok, lo que hemos hecho, que es el procedimiento de factorización LU, se puede también resolver en el formato de tabla, utilizando el mismo algoritmo de eliminación de Gauss y aprovechando los espacios donde vamos eliminando los coeficientes de la matriz A para almacenar los coeficientes de la matriz L. Es decir, que podemos trabajar en una misma matriz dos submatrices, ¿no? Es decir, los coeficientes de U y de L van a quedar almacenadas en la matriz A. Entonces, esto significaría que pudiéramos ahorrar un poco de espacio de memoria, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos resuelto nuevamente, ahora ya en el formato de tabla, ¿no?, la misma matriz sobre la que ya hemos trabajado anteriormente también por el método de Gauss. Entonces, si ustedes ven, se reproducen los mismos valores, ¿no? Entonces, L1 sería la matriz donde hemos eliminado los coeficientes en la columna 1, ¿no? Acá entonces serían ceros esos dos coeficientes. Como ya sabemos que son ceros, podemos hacer uso de esos espacios que sabemos que en la matriz A son cero. Entonces vamos a colocar estos dos coeficientes, ¿no es cierto? Los colocamos en esas posiciones que son los coeficientes multiplicativos y que, como hemos visto, pertenecen ya a la matriz L. Entonces aprovechamos esos espacios y simplemente los escribimos ahí, nada más, ¿no? Los escribimos los dos coeficientes L21 y L31 en el espacio donde sabemos que A es 0. Lo mismo cuando eliminamos el coeficiente 3,2, ¿no es cierto?, en el paso 2, ahí almacenamos el coeficiente multiplicativo en esa posición. De manera que, en este caso, ya con 2 pasos ya fue suficiente para llevar a la forma triangular superior, ¿no es cierto? Entonces vemos que acá por debajo de la diagonal principal están los coeficientes de la matriz L, ¿no? Por definición, entonces la matriz L tiene unos en la diagonal, ¿no?, ceros por arriba, y por debajo están los coeficientes que aparecen acá en la tabla, ¿no? Y los coeficientes que están en la área que le hemos colocado esa tonalidad media anaranjada, amarilla, ¿no? Ahí estaría entonces la matriz U, ¿no? Por lo tanto, en el mismo espacio de la matriz A tenemos las dos matrices contenidas, ¿no es cierto? La matriz L, que sería el espacio celeste, y la matriz U, que sería la parte anaranjada. Entonces ahí tenemos las dos submatrices en un mismo espacio. Ok. Ahora, la pivotación hemos dicho que es obligatoria en el método de Gauss y por lo tanto también es obligatorio en el método de factorización LU. ¿Sí? Entonces, siempre que tengamos un coeficiente en la posición del pivote que no es el mayor de su columna, vamos a tener que hacer una permutación de fila. Ok, ahora, ¿cómo
utilizamos el método de factorización LU para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces partimos nosotros de nuestro sistema de ecuaciones tradicionales, ¿no es cierto?, en forma matricial, A por X igual a B, donde A viene a representar la matriz de coeficiente y B el vector de términos independientes. Reemplazamos entonces A por por la matriz factorizada, ¿no es cierto?, LU. Y de ahí hacemos uso de la propiedad asociativa, asociamos entonces U con X, ¿no es cierto?, y a eso lo llamamos C. De manera que L por C ahora va a ser B. Entonces, de aquí nosotros en realidad al factorizar la matriz A por las dos submatrices generamos dos sistemas de ecuación, ¿no? LC igual a B y U por X igual a C. Entonces, para resolver el sistema de ecuaciones, tenemos que resolver estos dos sistemitas. Uno triangular inferior, ¿no?, la primera ecuación, y el otro triangular superior, la segunda ecuación. Entonces, de la primera ecuación resolvemos las incógnitas, que serían estas incógnitas de transición, por decir así, C, ¿no es cierto? Esas vienen al segundo sistema y nos permiten resolver entonces las incógnitas X. Entonces, ese sería el procedimiento, ¿no? Del primer sistema resolvemos C, lo reemplazamos el segundo sistema y resolvemos X. Que es lo que hemos hecho posteriormente, ¿no? Ahora, aquí hay una observación. Como hemos dicho que la pivotación es también obligatoria en el método de factorización LU, entonces las permutaciones de fila van a afectar a los coeficientes de L, pero también, ¿no es cierto?, van a afectar al vector B cuando estemos trabajando con un sistema de ecuaciones. Entonces, acá hemos colocado en el primer sistema B asterisco en vez de B. ¿Por qué? Porque si hemos hecho permutaciones de fila, B asterisco representará entonces el vector B con las permutaciones, ¿no? Si permutamos la fila 1 con la fila 2, entonces esa permutación afecta al vector B y tenemos que hacer esa misma permutación. Ok. Entonces, es el ejemplo ahora, que es la matriz de coeficientes que resolvimos en el ejercicio anterior. Ahora le adicionamos el vector B, ¿no es cierto? 1, 2, 1. Entonces resolvemos primero factorizamos la matriz A, ¿no es cierto? La factorizamos la matriz A en dos submatrices, ¿no?, L y U, que es lo que hemos hecho en el paso anterior, ¿no es cierto? Aquí es lo que hemos hecho eso, ¿no? Entonces ya tenemos la matriz factorizada, L y U. Entonces, haciendo uso de ese resultado, ¿no?, ahora resolvemos primero la ecuación 1, que sería LC igual a B asterisco. Como en este proceso no hubo ninguna permutación, ¿no es cierto?, entonces B asterisco va a ser directamente el valor de B. Entonces colocamos acá B al lado derecho y L, ¿no es cierto?, esta sería nuestra matriz L, que multiplican a C, ¿no? Y esto tiene que ser igual entonces a B asterisco, que en este caso es igual a B. Entonces, resolviendo este sistema, como es un sistema triangular superior, triangular inferior, perdón, ¿no?, todos los coeficientes por arriba de la diagonal son 0, ¿no?, entonces, de la primera ecuación resolvemos C1, ¿no? Entonces, C1 va a ser directamente el valor que está del lado derecho, igual a 1. Ese valor de C1 lo reemplazamos en la segunda ecuación, ¿no es cierto?, donde 0,5 multiplica C1 y 1 multiplica a C2. Entonces, de ahí despejamos C2, reemplazando los valores, y obtenemos acá el valor de 1,5. Estos dos valores, C1 y C2, los utilizamos para resolver la tercera ecuación, ¿no es cierto? Entonces, acá es lo opuesto a la sustitución reversiva, ¿no es cierto? Acá empezamos de la primera fila y vamos hacia la última. Entonces, aquí en la última, reemplazando todos los valores, obtenemos el valor de C3.
Ok, ya tenemos el vector entonces C, ¿no es cierto? C1 igual a 1, C2 1,5 y C3 2. Ese vector lo reemplazamos en la segunda ecuación, ¿no es cierto? En Ux igual a C, ¿no? C entonces viene a ser estos valores de acá. Ok, y ahí ahora resolvemos este sistema que es triangular superior, ahora ya, ¿no? Este sistema es triangular superior, entonces resolvemos por sustitución reversiva. Entonces empezamos desde la última fila, ¿no? Donde solamente tenemos una ecuación, que x3 va a ser igual a 2, y así vamos subiendo sucesivamente hacia la primera, y obtenemos la solución del sistema. Ok, entonces uno se preguntará para qué utilizar, ¿no?, el método de factorización LU para resolver un sistema si lo podemos hacer directamente por Gauss. ¿Por qué deberíamos primero factorizar la matriz A en dos submatrices? La respuesta es que al hacer eso, ¿no?, al tener ya las matrices L y U, podemos utilizar varios vectores B para resolver varios tipos de sistemas. El vector B generalmente, dependiendo del área de la ingeniería, va a tener un significado específico. Por ejemplo, en la ingeniería de estructura, representan las cargas que tendría una determinada estructura, ¿no? Estarían representadas por el vector B. De manera que si yo quiero simular varias situaciones de carga, es decir, varios vectores B, entonces, como ya tengo la matriz L y U resueltas, ¿no?, es simplemente resolver por sustitución frontal y sustitución reversiva, ¿no es cierto?, estos dos sistemas para obtener los valores del vector de incógnita X, ¿no? Por decir, como les decía, si B representase las cargas de un edificio, por ejemplo, de un edificio, ¿no?, yo puedo hacer variaciones, simular varias situaciones de carga y obtener los desplazamientos probablemente de la estructura debido a esas situaciones de carga. Entonces, en muchas áreas de la ingeniería, este método va a ser muy importante porque nos permitirá hacer simulaciones en nuestros modelos. Entonces, ese básicamente es el objetivo de trabajar con el método de factorización LU. Entonces, como hemos dicho, este método nos permite trabajarlo exactamente igual que el método de Gauss, ¿no?, en la tablita, ¿no?, de eliminación de Gauss. Entonces, fíjense que acá solamente trabajamos con la matriz A para la descomposición de la matriz A, y recién resolvemos el sistema de ecuaciones después de haber obtenido la matriz L y U. Ok, entonces básicamente sería eso, ¿no? Ok, acá hemos resuelto otro sistema, ¿no?, otro sistema de ecuaciones, ¿sí? Y hemos obtenido entonces las dos submatrices, ¿no?, L y U, para este otro sistema de ecuaciones. Y acá resolvemos entonces los dos sistemas para determinar. En este caso hubo una permutación de fila, fíjense, ¿no? En la primera columna, cuando vamos a eliminar la primera columna, el coeficiente en la posición del pivote no es el mayor de su columna. Entonces tuvimos que hacer una permutación de la fila 1 con la fila 2, ¿no? Ok, entonces eso generó que el vector B también tenga esa misma permutación, ¿no es cierto? De manera que si el vector B era inicialmente, ¿no es cierto?, aquí lo vamos a poner, B era 24, 15, 11, ¿no? Entonces B asterisco tiene esa permutación donde la fila 1, ¿no?, se vino a la fila 2 y la fila 2 a la fila 1. Entonces hemos hecho esa permutación, ¿no? El 15 pasó a estar en la fila 1 y el 24 en la fila 2. Entonces, para ya resolver el primer sistema de ecuaciones, tenemos que tener ese cuidado, ¿no?, de utilizar el vector B con las permutaciones.
que es B asterisco. Entonces, al hacer esa permutación y resolver el sistema, ahora obtenemos el vector C, que este vector C, después lo vamos a comparar, viene a ser el mismo vector B cuando trabajamos por Gauss, ¿no? Que se va a ir modificando a través de las operaciones que se hacen al ir eliminando cada una de las columnas, ¿no? Al final, el vector B se transformó al vector C, ¿no? Esa sería más o menos la relación que hay. Entonces, C corresponde al vector B con las operaciones de eliminación de Gauss. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Avisan. La próxima clase vamos a hacer entonces ejercicios sobre este tema para que quede bien claro. Si no hay dudas por ahora, vamos a quedar por ahí.